Saludos, estimables estudiantes. Vamos a seguir con la discusión de calores específicos molares para gases ideales en este video. Soy su profesor Grivel Faro. Les doy las mismas recomendaciones que les he dado en los videos anteriores de buscar el PDF en la página por si aún no lo tienen con ustedes. Entonces, sin más, podemos proceder a seguir con donde nos habíamos quedado en el video pasado, que es hablar de la discrepancia que existe entre los calores específicos molares de gases monoatómicos, de gases diatómicos y de gases poliatómicos. Entonces pueden notar que los calores específicos discrepan en gran medida unos de otros para estos gases en los valores experimentales tomados en experimentos donde se obtuvieron a 300 Kelvin, que es una temperatura bastante cercana al ambiente, temperatura ambiente en grandes rasgos realmente. Entonces, queremos explicar por qué se da esto. Al parecer, la estructura interna de las moléculas que conforman un gas aumenta la energía interna del gas y por ende aumentan los calores específicos. Vamos a hablar de por qué se debe este aumento y ese aumento básicamente se debe a un teorema que vieron en el capítulo, bueno, en la sección 20.1, que es el teorema de equipartición de la energía. ¿Verdad? Ustedes vieron en esa primera sección que la temperatura no es más que la medida de la energía cinética traslacional promedio. ¿Verdad? Significa que si yo tengo una caja llena de un gas, la temperatura del gas está dictaminada por las velocidades de cada una de las moléculas que conforman el gas. Entonces, entre más rápido sean las moléculas, más temperatura va a tener. En ese caso habíamos hablado de moléculas monoatómicas, ¿verdad? Toda la derivación que se hizo en esa sección fue a partir del hecho de que estamos considerando las moléculas como masas puntuales que golpean con la pared de la molécula y encontrábamos que la energía cinética promedio, si subo por aquí pueden ver, que la energía cinética promedio solo va a ser translacional porque son partículas puntuales, como en física 1, y toda esa energía cinética translacional va a dar 3 medios de NKT. Hemos encontrado esta relación. Esta energía cinética translacional era, ¿verdad?, 1 medio mv a la 2, donde v a la 2 era vx a la 2 más vy a la 2, ¿verdad? Las tres dimensiones que existen del espacio. Entonces, bajamos por acá. Lo que el teorema de equipartición de la energía nos dice explícitamente es que cada grado de libertad cuadrático aporta un medio de kT a la energía del sistema. Veámoslo con el ejemplo que hicimos en la sección 20.1. Si yo tengo una partícula, ella se puede mover en X, en Y y en Z. Entonces su energía cinética total va a ser la energía cinética de la velocidad que lleva en X más la energía cinética de la velocidad que lleva en Y más la energía cinética de la velocidad que lleva en Z, ¿verdad? A esto se refieren con grados de libertad cuadráticos. Los grados de libertad cuadráticos es variables físicas donde se almacena la energía, ¿verdad?, que estén elevadas al cuadrado, como se muestra aquí. Entonces, con esos 3 grados de libertad voy a tener que me aporta la energía total 3 medios de kT. Entonces la energía interna para, la energía realmente de una molécula que la simulamos como una molécula monoatómica va a ser 3 medios de kT, como vemos aquí, que eso es justamente el caso. Para una molécula, esto me da 3 medios de kT. Sin embargo, si yo le empiezo a agregar estructura, voy a ver que le voy a agregar grados de libertad, voy a agregarle formas posibles en donde se puede almacenar la energía de una molécula. Como podemos ver aquí, si yo tengo una molécula diatómica, yo no solo voy a tener traslación, una traslación que se mide a partir de su centro de masa. Yo sé que el centro de masa se puede trasladar en el eje X, en el eje Z o en el eje Y. Entonces va a tener 3 grados de libertad traslacionales que aportar en medida a la energía interna total del gas como 3 medios de kT.
Ahora voy a tener más formas de almacenar energía porque esta configuración yo modelo mi molécula diatómica como un cuerpo rígido, como dos masas unidas por medio de una barra. Cuerpos rígidos, recuerden que yo también voy a tener energía cinética rotacional. Yo voy a tener que esta molécula puede rotar en el eje Z, puede rotar en el eje X y puede rotar en el eje Y. Sin embargo, vean que el eje Y es básicamente una línea. La rotación en este eje Y no me va a hacer nada porque estos son dos puntos, esto es una línea, entonces rotar esto uno no nota el efecto, sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Si yo lo roto no me va a crear energía, no va a haber una rotación real ahí. En cambio, si yo roto en el eje Z, esto sí se mueve, sí puedo ver el cambio, puedo ver la rotación en el plano XY, si lo roto en el eje X, también voy a poder ver la rotación en el plano ZY. Entonces voy a contar 2 grados de libertad nada más porque este no me da la suficiente energía. De hecho, hay una razón más fundamental para esto, porque esto es un modelo, entonces uno podría argumentar, sí, eh, no hay suficiente energía, pero es porque usted lo está modelando como una línea, ¿verdad? Dos puntos unidos por una barra, pero en la vida real no es así. Lo que pasa es, o sea, lo que pasa realmente es que aporta muy poca energía y por efectos de la mecánica cuántica que vamos a hablar a continuación, más adelante en este video, es que no se toma en cuenta ese grado de libertad. Pero simplemente por el momento consideremos que es eso, que ¿verdad? La rotación sobre el eje Y no causa efecto, a diferencia de las rotaciones X y Z. Entonces, por esas dos rotaciones tenemos dos nuevos términos de energía, dos nuevos grados de libertad, que entonces aportan como dos medios de KBT. Por el teorema de equipartición de la energía. Entonces aquí vemos la razón de por qué los calores específicos molares discrepan entre la naturaleza de moléculas. ¿verdad? Si tengo una molécula diatómica, tengo más estructura. Si tengo más estructura, voy a tener más grados de libertad en donde yo puedo almacenar energía. Entonces, como yo puedo almacenar, puedo meter más energía en esa molécula, entonces voy a tener una energía interna mayor. Simplemente por eso. ¿verdad? De hecho, aparecen otros grados de libertad, como podemos ver aquí abajo. Para esta molécula, una molécula diatómica, podemos eh, realmente no nos es bueno modelarlo como si fuera una barra rígida aquí, deberíamos modelarla con un resorte, uniendo eh, las dos moléculas, porque aunque sean sólidos, los sólidos no están estáticos, si estuvieran estáticos la temperatura sería 0 Kelvin y eso no puede pasar. Las moléculas están moviéndose, aunque sean movimientos muy pequeños, en torno a puntos de equilibrio, como vimos en el capítulo de oscilador armónico. Esto básicamente es un oscilador armónico que oscila con una velocidad de oscilación y que, ¿verdad? Tiene una elongación del resorte. Las moléculas se acercan y se alejan. Entonces estiran y se comprimen. Entonces, yo también voy a tener dos nuevas formas de cómo almacenar energía, en la velocidad de oscilación y en la elongación de ese resorte, ¿verdad? Esa distancia de separación entre moléculas. Entonces, voy a tener 3 grados de libertad traslacionales, 2 grados de libertad rotacionales y 2 grados de libertad vibracionales, para un total, ¿verdad? Entonces, según el teorema de equipartición de la energía, tengo todos estos grados de libertad, tengo todas estas maneras posibles de almacenar energía, entonces tengo 7 formas posibles para almacenar energía. Entonces la energía interna total me da esto de acá, ¿verdad? Con esa energía interna total puedo derivarlo para encontrar el calor específico molar, como hemos hecho antes, y obtener este resultado de acá. Ahora, noten que eso está mal. Volvamos al cuadro de arriba. Ese CV es para un gas diatómico. Vean que el CV para los gases diatómicos me dan mucho más bajos. Me dan 20.4, 20.8, etc. De hecho, coincide con los valores del CP. Entonces, hay algo que está mal. No me da el valor del CV que yo esperaría para los datos experimentales. Entonces, ¿cuál argumento uso yo para corregir esto? Bueno, al parecer, si yo no tomo en cuenta los 2 grados de libertad vibracionales,
el resultado sí coincide, el resultado sí es el correcto. Entonces yo voy a omitir esos 2 grados de libertad vibracionales. ¿Por qué? Pues la razón es sencilla. El movimiento vibracional de la molécula es muy pequeño, ¿verdad? Si pueden ver, en un sólido las moléculas están conectadas rígidamente, por lo que las oscilaciones en muy pequeño, un desplazamiento muy pequeño respecto a su punto de equilibrio, ¿verdad? La velocidad con la que rota o se traslada es mucho más grande que la velocidad con la que oscila. Entonces las energías que yo apunté ahí, como la energía vibracional de la molécula y la energía potencial del resorte de la molécula, son muy bajas en comparación a las otras energías. Son tan bajas que son despreciables, ¿verdad? Las energías a temperaturas a temperaturas ambiente, ¿verdad? Entonces parece que hay un error ahí, pero no, porque el modelo sigue siendo válido cuando la temperatura es muy alta. Cuando la temperatura aumenta, las moléculas empiezan a vibrar más rápidamente y la elongación es mucho mayor. Por lo tanto, ya hay una energía considerable guardada ahí y los grados de libertad vibracionales empiezan a tomar en cuenta para que el CV me dé 29.1. Entonces, si yo agarro un gas diatómico y aumento la temperatura, voy a cambiar el C, voy a cambiar el calor específico. Eso es lo que no tomaba en cuenta mi modelo. Este es un modelo clásico. El modelo clásico es válido para temperaturas altas, como podemos ver. Da bien el resultado. Esos 7 grados de libertad sí están presentes en temperaturas altas, pero en temperaturas bajas, como el ambiente, que es la temperatura a la que se obtuvieron estos datos, pues hay una discrepancia, porque esos grados de libertad vibracionales están inactivos. Por lo menos tienen energías muy, muy bajas que no permiten, bueno, por lo menos que no contribuyen a la energía interna del sistema. Por eso no las tomo en cuenta, y si no las tomo en cuenta, estos son los resultados que me dan. Como pueden ver, ya el CV me da 20.8 para un gas diatómico, que es justo el valor que yo veo por acá. Para un gas diatómico el CV da 20.8 o cercano para valores experimentales. Entonces ya la teoría coincide con el experimento. Es por esa sencilla razón que, al parecer, los calores específicos molares varían con la temperatura. Hay grados de libertad que están dormidos, entre comillas, y que empiezan a activarse conforme yo aumento la temperatura. Entonces, a condiciones ambiente, temperaturas ambiente, yo no voy a tomar en cuenta los grados de libertad vibracionales, porque aparecen hasta que la temperatura es muy elevada y empieza a haber más energía, más oscilación en las moléculas. Entonces, ¿verdad? Esto explica por qué la energía interna y la capacidad calorífica no toma en cuenta estas contribuciones. Sin embargo, estas contribuciones están presentes en los sólidos. Lo que pasa es que aparecen a temperaturas más altas, ¿verdad? Justo lo que dije anteriormente. De hecho, podemos graficar cómo se ve la dependencia del calor específico molar con la temperatura. Vemos que el calor específico va aumentando conforme yo aumento la temperatura, y ese aumento es debido a que aparecen los grados de libertad. Vean que por aquí está la temperatura ambiente, y en temperatura ambiente cae en esta segunda meseta, donde está presente tanto los grados rotacionales como los traslacionales. El valor del C para este gas diatómico, esto es para un gas diatómico, ¿verdad? Me da 5 medios de R. Voy a ponerlo aquí. Que es justo el valor que yo encuentro para el CV para un gas diatómico, ¿verdad? 5 medios de R, cuando aún no tomo en cuenta los vibracionales. Conforme yo aumento la temperatura, la oscilación va siendo cada vez más rápida y la elongación es cada vez más grande para quedar con un calor específico molar de 7 medios de R, donde ya empieza a ser válido, ¿verdad?, tomar en cuenta los grados de libertad vibracionales, porque ya están activos. Dense cuenta que las temperaturas en donde ya están activos son muy altas, de hecho. Por eso es que el modelo clásico, ¿verdad?, coincide para altas temperaturas. Sin embargo, para bajas se cae, porque de hecho, así como aparecen grados vibracionales a altas temperaturas, a muy bajas temperaturas desaparecen grados de libertad. Por ejemplo, el hidrógeno se licúa a 20 Kelvin. ¿Eso qué significa? Pues significa que conforme yo bajo la temperatura voy a caer en esta meseta. Entonces por ahí a 20 Kelvin
yo voy a tener un calor específico molar de 3 medios de R, aunque el gas sea diatómico. Entonces, aunque sea un gas diatómico, si yo bajo mucho la temperatura, la molécula va a dejar de rotar porque va a tener menos energía disponible, entonces solo va a trasladarse. A muchos gases les pasa eso, pero por lo menos el hidrógeno es que vamos a tomar en cuenta, en donde la temperatura en donde esto ocurre, ¿verdad? En donde la rotación se detiene, es, es de 20 Kelvin. Cada vez que ustedes vean un problema donde se dice que el hidrógeno está a 20 Kelvin, aunque sea hidrógeno diatómico H2, pues a 20 Kelvin el hidrógeno diatómico se va a comportar como si fuera un gas monoatómico, por esta razón, porque se licúa, desaparecen grados de libertad, los grados de libertad rotacionales. Entonces, nada más para seguir leyendo cronológicamente lo que vamos haciendo, vemos que los valores que se despliegan en estas tres mesetas son los valores teóricos que nos arroja el modelo, considerando que la energía interna del gas y la capacidad calorífica depende de sus grados de libertad. Cabe resaltar que a bajas temperaturas el hidrógeno se licúa y empieza a actuar como un gas monoatómico, como había dicho. Eh, el modelo clásico es válido a altas temperaturas y entre más grados de libertad, más formas tendremos de almacenar la energía. Finalmente, esto es lo que ocurre, el comportamiento en un gas diatómico y cómo es, ¿verdad? Ahora notamos que hay una dependencia del calor específico con la temperatura. Y ahora vamos a hablar un poco de el gas poliatómico. Lo que cabe resaltar del gas poliatómico es que, ¿verdad? Si nos vamos aquí arriba, todo se conserva igual, ¿verdad? El gas poliatómico también va a tener un centro masa, el centro masa se va a poder desplazar en las 3 dimensiones espaciales, también va a tener grados de libertad vibracionales, pero igual que el gas diatómico, los grados de libertad vibracionales aparecen únicamente cuando las temperaturas son muy altas para que la vibración sea lo suficientemente grande. Lo que va a cambiar en un gas poliatómico son los grados de libertad rotacionales, porque vean que si esto estuviera hecho de una tercera molécula, bueno, un tercer átomo, entonces ya la rotación sobre el eje Y ya se nota, ¿verdad? Esto ya empieza a moverse en el plano XZ, esa tercera molécula. Entonces ya hay energía suficiente para considerar el tercer grado de libertad, que es en el eje Y. Ahí disculpen que puse Z. Entonces, ya para una molécula poliatómica a una temperatura ambiente, o sea, sin tomar en cuenta los grados de libertad vibracionales, voy a tener 6 grados de libertad. 3 rotacionales y 3 traslacionales para que me dé un valor del CV de 3R. Ahí puse 6 medios, ¿verdad? Eso es mejor conocido como 3R, que es 24.94, que coincide con valores anteriores, ¿verdad? Ahora, queda una pregunta de todo esto. Vean que estamos eh, negando, bueno, no negando, estamos omitiendo las energías por traslación cuando las temperaturas son muy bajas. Estamos diciendo, la energía que me da la vibración a la molécula en esas temperaturas no es tan alta. Voy a omitirla, no voy a tomarla en cuenta. Al igual que en el caso rotacional para una molécula diatómica, la energía que me da este tercer eje no es suficiente, así que no la voy a tomar en cuenta para una molécula diatómica. ¿Quién me dice, verdad? ¿Quién es el que estipula cuánto es suficiente? Ellas tienen energía, ¿por qué no las tomo en cuenta entonces, aunque, aunque sean muy bajas? Pues por un efecto de mecánica cuántica, era lo que les hablaba anteriormente. Realmente no es por la naturaleza del modelo, no es porque, ¿verdad?, esto sea una línea en una dimensión, sino que la energía que da esto no es suficiente para alcanzar un nivel de energía y excitarlo a nivel cuántico. ¿Qué significa esto? Para entenderlo mejor, voy a hablar un poco de mecánica cuántica. Probablemente ustedes ya han escuchado hablar de esta rama de la física, bueno, pues este estudio de la física, que se dedica, son las leyes que dominan el mundo microscópico. Entonces, todos los átomos y moléculas están sujetos a las leyes de la mecánica cuántica. ¿Qué significa cuántico? Realmente no hay ningún misterio detrás de esta palabra. Como para entenderlo hay que devolverse
a capítulos anteriores. En el capítulo 17 hablamos de mecánica ondulatoria, cómo se comportan las ondas, ¿verdad? Que no son cuerpos localizados como las partículas. Yo puedo encontrar la posición de una partícula, una onda no, una onda está dispersa en todo el espacio, ¿verdad? Entonces yo sé que para estos objetos que llamamos ondas, la frecuencia está cuantizada. Eso lo pueden recordar de la fórmula de que la frecuencia para una onda tiene valores fijos dependiendo de un n. Entonces, la primera frecuencia de la onda sería 1, 2L, V. No hay tal cosa, una frecuencia no puede ser 1.5, 2L de V. Esta frecuencia no existe, por lo menos no en ondas estacionarias sujetas a condiciones de frontera. La siguiente frecuencia no es esta, o no es, tampoco es 1.4 o 1.3. La siguiente frecuencia sería 1 entre 2L, V por 2 es el siguiente múltiplo entero. Después, la siguiente frecuencia después de esta sería 3V, 2L. Y así consecutivamente, son múltiplos enteros. Voy contando 1, 2, 3, etcétera. Entonces, las frecuencias de las ondas tienen valores fijos. Si han escuchado hablar de mecánica cuántica en algún momento en sus vidas, probablemente un postulado bastante popular y bastante fundamental en el estudio del mundo microscópico es que al parecer la materia tiene un comportamiento dual, ¿verdad? A nivel microscópico, las partículas y las ondas son básicamente lo mismo en una molécula. Una molécula se comporta tanto como partícula como onda. Parece que las partículas son realmente paquetes de onda no localizados. Las partículas subatómicas, las moléculas se comportan como ondas y como partículas, básicamente. Entonces, si eso pasa y son ondas sujetas a condiciones de frontera, como lo eran las ondas estacionarias, entonces los átomos y moléculas tienen frecuencias cuantizadas también. Después, cuando ustedes lleguen a física 3, se van a dar cuenta que en mecánica cuántica la energía es proporcional a la frecuencia de la onda, ¿verdad? La frecuencia de la onda del átomo y la molécula suena raro, pero recuerden, ¿verdad?, que los átomos y moléculas son básicamente ondas, los demás también como ondas en mecánica cuántica. Entonces, lo que me doy cuenta, lo que puedo concluir con esto es que la energía de los átomos y las moléculas también está cuantizada. Porque si la energía depende de la frecuencia, entonces, pues, y si la frecuencia está cuantizada, entonces la energía también está cuantizada. Esto es la razón por la cual se llama mecánica cuántica, porque muchas variables, la más importante, la energía, va a estar cuantizada, van a tener valores fijos de energía. En física 1 esto no pasaba. En física 1 yo podía tener una masa con una velocidad que me da una energía de 3 joules y después podía, no sé, aumentarle un poco la velocidad, aumentar un poco la masa para que tener una energía de 3.2 joules. Esto es como si yo les dijera que yo no puedo hacer esto, ¿verdad? Que yo no puedo aumentar la energía de manera continua, sino que, ¿verdad?, los valores posibles de energía para una partícula cuántica es 3 joules y después sería un múltiplo entero de esos 3 joules, sería, no sé, 6 joules. Esta partícula no puede tener energías en medio de estos dos valores, como vamos a poder ver. Y así es como se comporta la materia en mecánica cuántica. Entonces veamos este diagrama, podemos hacer diagramas de energía, de niveles de energía para moléculas, ¿verdad? En este caso es una molécula diatómica. Entonces es como una escalera, ¿verdad? Estos son escalones y cada escalón representa un nivel de energía. Para arriba hay niveles más altos. Entonces yo voy a decir que al estado más bajo de energía le decimos el estado base. Si yo quiero subir un escalón y ir al segundo estado de energía más alto, que llamamos el primer estado excitado, quiero subir de aquí hasta aquí, yo necesito la energía necesaria para hacer este salto. Esto, siguiendo la analogía con las gradas, es como si yo les dijera, sí, si usted quiere subir una escalera, usted tiene que ir escalón por escalones. Tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Yo no puedo
poner mi pie en medios escalones. Los medios escalones no existen, es un escalón completo. Entonces, así se comporta la energía en mecánica cuántica. Yo para seguir al siguiente nivel de energía tengo que dar exactamente, ¿verdad?, la cantidad de energía necesaria para subir al siguiente escalón. Y a eso lo llamo el primer estado excitado. Entonces, noten que, según este diagrama de energía, los estados vibracionales de la molécula están muy separados entre sí. Para que la molécula empiece a contribuir a la energía interna del sistema, debería estar por lo menos en el primer estado excitado. Y vean que si este es el primer estado excitado vibracional, el segundo estado excitado, el primer estado excitado de la molécula, si este es el estado base de la molécula vibracional, entonces habría que llegar hasta acá, ¿verdad? La cantidad de energía que yo necesito para hacer ese salto es bastante alta y solo puedo hacer ese valor, yo no puedo ir a pasos, ¿verdad? Yo no puedo aumentar hasta acá, después aumentar hasta acá, después, ¿verdad? Porque estos estados no son prohibidos, no puedo llegar, no puedo mantener una molécula ahí. Entonces, esta es la razón básicamente por la cual, aunque la rotación en el eje Y y aunque las vibraciones tengan cierta energía, no tienen suficiente energía para saltar, para llegar a un nuevo escalón y que contribuya con la energía interna total de la molécula. Para yo poder contribuir con la energía interna de la molécula, yo necesito por lo menos estar en un estado excitado, cosa que vemos que para estados vibratorios, pues los estados vibratorios están muy alejados uno del otro. Los estados rotacionales es más fácil, ¿verdad?, pasar de un estado a otro, por eso sí aparecen más frecuentemente en el estudio de energía interna de las moléculas. De hecho, por esa razón es que el hidrógeno, cuando se licúa, puedo ver que, un segundo, cuando el hidrógeno se licúa, lo que está pasando es que vuelvo al estado base de la molécula rotacional, ¿verdad? El estado rotacional de la molécula. Entonces, si este es el estado base, un segundo, si este es el estado base rotacional de la molécula, entonces el primer estado excitado estaría aquí. Vean que el espaciado es bastante más pequeño que entre los estados vibracionales. Por eso casi siempre vamos a contar con grados de libertad rotacionales para que aporten a la energía interna. Sin embargo, para el hidrógeno, muy probablemente lo que pase cuando se licúa es que está en el estado base rotacional, está aquí abajo. Entonces, en ese estado no puedo aportar estados rotacionales, pero básicamente es por eso. La cantidad de energía que yo necesito es una cantidad de energía muy específica para llegar al siguiente escalón. Entonces, para yo subir la escalera, yo necesito una zancada específica. Necesito la cantidad de energía suficiente para llegar al siguiente escalón. Si yo no tengo esa cantidad de energía suficiente, pues no voy a aportar la energía suficiente para el total de la molécula. Y es por esa razón que cosas como las vibraciones a bajas temperaturas y el eje Y, ¿verdad?, en esta rotación de la molécula diatómica no se toman en cuenta, porque no tienen la suficiente energía para subir al siguiente escalón y contribuir con la energía total de la molécula. Eso sería básicamente la explicación de estas variables y del modelo en sí mismo. Entonces, nada más cosas importantes que tiene que recordar es siempre, excepto si las temperaturas son bastante altas, entiéndase más de 1000 Kelvin, mucho más que 1000 Kelvin, no voy a tomar en cuenta los estados vibracionales. La energía interna para una molécula diatómica siempre va a ser 5 medios y para una molécula diatómica va a ser 3, por 6 medios por los grados de libertad, 3 nRT. Si ya me dicen que las temperaturas son muy altas, pues empiezo a tomar en cuenta los grados de libertad vibracionales. Otra cosa que tengo que recordar es el eje Y, la rotación al eje Y de una molécula atómica no se toma en cuenta, por eso es que 5 medios. Y el hidrógeno se licúa a 20 Kelvin.
Eso significa, si ustedes tienen hidrógeno diatómico a 20 Kelvin, pues aunque sea diatómico, se comporta como un gas monotómico. Entonces, ya pasado por todo esto, es un poco la explicación de el teorema de equipartición de la energía y para entender mejor cómo se comporta, ¿verdad?, la energía interna en los gases. Entonces, ya teniendo todo esto, nuestro siguiente video va a hablar un poco sobre procesos específicos, ya que tenemos un conocimiento amplio de calores específicos molares. Como yo les había dicho en videos pasados, yo necesito ese conocimiento para estudiar procesos adiabáticos. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente video. Sin más que contarles, pues les agradezco mucho su atención en este video y me despido para que sigan a la sección 20.4, creo que es procesos adiabáticos para un gas ideal. Así que muchas gracias y me despido. Espero que todos estén muy bien.